Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 63º episodio de esta serie sobre la historia del máximo certamen continental, la Copa Libertadores. La edición 2021 tenía a Palmeiras con la meta de conseguir el bicampeonato continental en la 62ª edición del torneo. Vamos a descubrir ello y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo mantuvo su lista de participantes y formatos, se implementó la normativa sobre los requisitos de elegibilidad para participar en el torneo como ser miembros de la primera división de su país. Como resultado de la pandemia de COVID-19, 6 naciones de las 10 que componen la Confederación Sudamericana realizaron cambios en sus métodos originales de clasificación, resaltó el hecho de que, salvo Brasil, no se dieran boletos por las copas nacionales y que Uruguay seleccionó a sus calificados por aceptación, o sea, el mejor ubicado que quisiera ocuparlo antes de una fecha límite para las dos primeras fases del torneo que tuvieron lugar el 23 de febrero y 9 de marzo. El 5 de febrero del 2021, solo 5 días después de la final del torneo anterior, se llevó a cabo el sorteo de la primera ronda en el centro de convenciones de la Conmebol ubicado en Luque, Paraguay. Inicialmente sus duelos se iban a llevarse a cabo del 16 al 25 de febrero del 2021. Sin embargo, debido a que el Mundial de Clubes de Qatar tuvo lugar en estas fechas, se hicieron cambios en las fechas de la Recopa y este torneo, por lo cual finalmente esta fase ocurrió entre el 23 de febrero y 3 de marzo del 2021. Sus bombos fueron asignados por ranking. Como se mencionó, Uruguay recién asignó a su representante a la fecha de inicio y se lo ubicó como último sembrado en esta ronda. Liverpool volvió al torneo enfrentando a la Universidad Católica de Quito, que retornaba tras 41 años. El argentino Juan Manuel Tevez adelantó al Chato-Ley. Agustín Dávila y Martín Correa remontaron para el cuadro de Belvedere, que fue local en Parque Viera. En el Olímpico Atahualpa, la escuadra de Marcelo Méndez se mostró ofensiva desde el saque. Sin embargo, el equipo quiteño fue el que dominó y con los goles de Tevez, Walter Chalá y el uruguayo Guillermo de los Santos, remontó y pasó a la segunda fase. Por su parte, en un partido espeso y trabado, la Universidad César Vallejo y Caracas empataron a 0 en el Monumental de Ate. En el Olímpico de la Universidad Central, los Leones del Ávila lograron su puesto en la segunda fase al controlar el juego sobre el cuadro de José Guillermo del Solar y con un penalti de Jorge Echeverría y el gol de Richard Celis venció y pasó. Finalmente, el debutante Royal Party recibió a Guaraní en el Tahuichi Aguilera. Con doblete de Antonio Marín y José Florentín, el aborigen comenzó con buen pie y tomó la delantera. El hondureño Rubilio Castillo descontó y Fernando Fernández consolidó la ventaja de la visita. En Villa Elisa, la escuadra del argentino Cristian Díaz intentó sostener el balón a pesar de la lluvia. Sin embargo, Ángel Benítez aseguró el pase de Guaraní. El inmobiliario lo empató con el autogol de Florentín. Nuevamente se dio la clasificación de los 3 sembrados de esta etapa. La segunda fase se sorteó tras hacer lo propio con la primera y sus bombos se establecieron en función del ranking. Los encuentros de esta fase se iban a disputar del 2 al 11 de marzo, pero se terminaron dando del 9 al 18 de marzo del 2021. Uruguay designó a su representante para aquella fecha y se lo ubicó en el segundo bombo, al igual que los representantes de Brasil y Chile, que no se conocían cuando se realizó este sorteo. Wanderers recibió a Bolívar. El desarrollo fue trabado al principio. En el descanso se dio el retiro de Gerardo Alcoba y en la segunda mitad Kevin Dolón le otorgó a los bohemios la ventaja, aunque con polémica. En el Hernando Siles, el argentino Leo Ramos dio la igualdad en la serie. El equipo de Daniel Carreño se vio afectado por la expulsión de Diego Hernández y Bolívar logró clasificarse con goleada con los tantos de Bruno Miranda, el autogol de Damián Macaluso, Ramos nuevamente y Víctor Ábrego. En tanto, Santos y Deportivo Lara comenzaron parejos en Vila Belmiro, pero luego el Peixe tomó control del partido. En la segunda mitad, Vinicius Baileiro le dio la delantera a su equipo, pero Ignacio Anzola lo empató rápidamente. El último subcampeón logró la victoria con un cabezazo de Jaiki. El equipo del argentino Martín Brignani se mudó al Olímpico de Caracas para la vuelta. El duelo acabó empatado con los tiros libres del venezolano Jefferson Soteldo y Anzola, y Santos así se clasificó. Luego Gremio acogió al debutante Ayacucho en su estadio. El tricolor arrasó durante la primera mitad a los zorros, goleando con los tantos de David Braz, Aldemín Ferreira y el triplete de Diego Souza. Después del tanto del descuento de Minzunquina, Guilherme Acevedo siguió la goleada. Debido a las restricciones impuestas por el gobierno peruano a la entrada de brasileños en su territorio por los contagios de COVID y la cepa brasileña de entonces, los dirigidos por el argentino Walter Fiori acogieron la vuelta en Quito, Ecuador.
Con goles de Ferreira y de Cardiño, Gremio, que alineó suplentes y juveniles, garantizó su clasificación. Por otro lado, Unión Española cogió Independiente en el Valle. Después de un inicio reñido, la intensidad aumentó en el segundo tiempo. Un autogol de Beder Caicedo posibilitó que el conjunto hispano venciera en Santa Laura. Sin embargo, en la cancha de la Liga de Quito, el equipo negriazul ejerció una fuerte presión sobre los de Jorge Pellicer desde los primeros compases del juego. Los goles de Pedro Vitt, el paraguayo Brian Montenegro por triplicado y el argentino Lorenzo Farabelli por duplicado le otorgaron la clasificación con goleada. Mientras tanto, Universidad Católica de Quito recibió a Libertad, pero no le alcanzó a contener más el balón y ser más preciso para obtener la ventaja. El cumarero logró el triunfo con la anotación de Rodrigo Bogarín. El equipo del colombiano Santiago Escobar fue intenso y dinámico en el Defensores del Chaco. Sin embargo, Sebastián Ferreira puso a los blanquinegros por delante 2 veces. Tevez y Chalá anotaron para el empate, lo cual permitió que Libertad se clasificara. Por su parte, Caracas acogió a Junior que asumió el control del juego, aunque sin ser profundo. El beninés Samson Anquillola le dio la ventaja a los Leones del Ávila. Sin embargo, el Tiburón se quedó con los 3 puntos cuando Miguel Borja y Willer Dita lo dieron vuelta en el tiempo de descuento. En Barranquilla, el equipo local venció a los de Noel San Vicente con los goles de Borja, Teófilo Gutiérrez y John Pajoy, aprovechando que estos últimos se vieran afectados por los contagios de COVID. Así Junior, que volvió a dominar el encuentro, avanzó de ronda. Después, Universidad de Chile recibió a San Lorenzo, y al inicio del partido tuvo pocas oportunidades para ambos equipos. En el segundo tiempo, Diego Braguieri fue expulsado y los goles de Franco Di Santo y Ángel Enríquez lo dejaron igualado. El equipo del venezolano Rafael Dudamel puso a mayoría de juveniles en Bajo Flores debido a los contagios de COVID. San Lorenzo se benefició de esta situación y logró la clasificación gracias a los tantos de Di Santo y el paraguayo Ángel Romero. Finalmente, Guaraní fue a Defensores del Chaco para jugar contra Atlético Nacional, que se puso en ventaja en la serie con los goles de Yardan Barrera con desvío en Alexis Villalba y Brian Rovira en el tiempo de descuento. El equipo del argentino Gustavo Costas fue superado en el Atanasio Girardot por la presión en salir de la profundidad del Verdolaga. El doblete de Andrés Andrade y Barrera ayudaron a que Nacional se clasificara entre los 8. De esta manera, 6 países iban a determinar las 4 últimas posiciones para la fase de grupos. La tercera fase se iba a jugar en un principio del 16 al 18 de marzo los partidos de ida y del 6 al 8 de abril los de vuelta, pero finalmente se llevaron a cabo entre el 6 y 15 de abril del 2021. Las llaves se definieron de manera predeterminada, basándose en lo sorteado en la etapa previa, con el ranking de Conmebol definiendo el escenario del partido de vuelta. Desde esta edición, los 4 clubes que perdieron en esta instancia pasarían a la Copa Sudamericana sin excepción alguna, debido a que dicha competencia inauguraba aquel año su fase de grupos. San Lorenzo se enfrentó al Santos en el Pedro Videgain. Con los goles de Lucas Braga y Mariño de penal, el Peixe se puso en ventaja. En la segunda mitad, Romero descontó para los de Boedo, pero Ángelo Gabriel garantizó el triunfo santista en el final. Debido a la situación sanitaria del estado de Sao Paulo, Santos se trasladó a Brasilia para coger la vuelta. El conjunto de Diego Dabove trató de atacar desde el saque, pero Marcos Leonardo y Pará aseguraron sostener el pase del Peixe. El duelo acabó en empate con los tantos de Di Santo y Romero. En tanto, debido a 3 casos de COVID en la plantilla de Gremio, Independiente y el Tricolor jugaron en Asunción 2 días más tarde de lo planeado porque esta situación impidió su disputa en Quito. Los de Sangolquí triunfaron gracias al doblete de Farabelli, pese a que Sousa puso delante a los gauchos. El equipo de Renato Gaucho inició bien en Porto Alegre con Jean-Pierre dándole su pase por el gol de visita. Sin embargo, Independiente del Valle reaccionó y con un par de tantos del argentino Cristian Ortiz sorprendió en la arena de Gremio y logró clasificarse. Por su parte, Libertad recibió a Atlético Nacional. En la primera parte, el partido no empezó con fluidez. En la segunda mitad, los verdolagas intentaron ganarlo, sin embargo, Cristian Báez le dio la ventaja al Gumarelo. En el Atanasio Girardot, el equipo del argentino Daniel Garnero se puso adelante con Julio César Enciso, pero Barrera empató y permitió reaccionar a Nacional. En la segunda mitad, el conjunto verde goleó y remontó con los tantos de Baldomero Perlaza, el uruguayo Jonathan Alves y Jefferson Duque para clasificar. Finalmente, Bolívar se enfrentó al Junior y se puso en ventaja temprano con el gol de Ramos. Germán Meira lo empató 6 minutos más tarde. Diego Bejarano anotó en la segunda parte, lo que le permitió a los celestes ganar el partido, donde fueron ofensivos y superaron al Tiburón. En el Metropolitano, Borja consiguió una ventaja temprana a los de Barranquilla. Sin embargo, el equipo del español Nacho González tuvo el dominio. Esto fue hasta que los goles de Pajoy y Freddy Inestrosa en los últimos 10 minutos garantizaron el avance del Junior. De esta forma, Colombia aseguró 2 de las 4 plazas de estas
rondas previas en los grupos. Asimismo, 3 de los 4 calificados lo hicieron venciendo en 3 de sus 4 partidos de estas fases. El sorteo para la fase de grupos se llevó a cabo por primera vez de manera separada al de las etapas previas y se realizó el 9 de abril del 2021 en la sede de la Conmebol en Luque. Sus fechas fueron la primera del 20 al 22 de abril del 2021, la segunda del 27 al 29 de abril, la tercera del 4 al 6 de mayo, la cuarta del 11 al 13 de mayo, la quinta del 18 al 20 de mayo y la última jornada del 25 al 27 de mayo respectivamente. Sus bombos se definieron igual por ranking de Conmebol. Ante todo, cabe señalar que algunos duelos de esta instancia en Colombia se jugaron fuera de ese país debido a las protestas que se dieron por la aprobación de una reforma tributaria, y otros tuvieron afectaciones por el mismo motivo. Los 8 terceros de esta fase pasaron a los octavos de final de la Copa Sudamericana debido al cambio de formato de la mencionada competencia. En Quito empezó el Grupo A con Independiente del Valle enfrentando a Defensa y Justicia. Carlos Rotondi dio la ventaja al campeón de la Recopa, quien hizo una buena actuación aunque no ganó porque Ortiz igualó el marcador. En Ate, Universitario recibió al campeón Palmeiras. El Verdao arrancó fuerte y tuvo la oportunidad de ponerse arriba con los goles de Danilo y Rafael Veiga, pero el argentino Enzo Gutiérrez anotó 2 veces para los cremas empatando las cosas. Ya en los últimos instantes, Renan dio la victoria a los paulistas. En su segundo partido, el equipo del portugués Abel Ferreira enfrentó a Independiente del Valle y los goles de Ronnie y Luis Adriano dejaron a la visita sin respuestas. En el segundo tiempo, Patrick, Ronnie y Danilo anotaron para terminar de sellar la goleada de Palmeiras. En Florencio Varela, Defensa y Justicia enfrentó a Universitario. El Halcón tomó el control del juego contra los del argentino Ángel Comiso. Francisco Pizzini y un doblete de Walter Bow aprovecharon los espacios que dejó el rival, colocando a Defensa en la segunda posición. En su tercer partido, del equipo de Sebastián Becasese se enfrentó a Palmeiras en una revancha de la final de la reciente Recopa. La primera mitad fue tranquila, sin muchas emociones, pero en la segunda parte, Ronnie marcó un doblete que le dio al Verdao su venganza en el Norberto Tomaguelo. Al día siguiente, Independiente del Valle enfrentó a Universitario y se adelantó en el tiempo de descuento con John Sánchez. En la segunda mitad, Jacob Murillo, Sánchez y Ortiz marcaron para la goleada del equipo del portugués Renato Paiva, que no apretó demasiado y marcó por su propio peso. Los neriazules recibieron a Palmeiras en el inicio de la segunda vuelta, y un penal de Veiga tras una falta de Moisés Ramírez a Luis Adriano permitió la clasificación del Verdao a octavos. En el Monumental, Universitario jugó contra Defensa y Justicia. El campeón de la Sudamericana dominó el partido, pero el panameño Alberto Quintero marcó el primero para los cremas. Brian Romero igualó el partido para los de Florencio Varela. En el Allianz Parque, Palmeiras recibió al Halcón. El doblete de Bau adelantó a Defensa y Justicia, pero C. Rafael y William lo igualaron. Después, Matías Rodríguez y Gustavo Scarpa lo igualaron, y en el final, Romero anotó para darle una gran victoria a la visita. En Ate, Universitario de Deportes se enfrentó a Independiente del Valle, y aunque Sánchez anotó primero, la visita no logró mantener la ventaja. Alex Valera anotó 2 veces para poner al equipo peruano arriba, Ortiz lo igualó y Neliño Quina dio la victoria al merengue y la clasificación a Defensa y Justicia. Los cremas visitaron a Palmeiras en la fecha final. Tras un inicio sin emociones, la expulsión de Quintero cambió el trámite del encuentro. El uruguayo Matías Viña, C. Rafael, el paraguayo Gustavo Gómez, William y el doblete de Rodney dieron la goleada del Verdao. En Florencio Varela, Defensa y Justicia enfrentó a Independiente del Valle en un duelo muy parejo, donde Geoffrey Escobar adelantó a los de Sangolquí. Lo empató Romero y Ortiz falló un penal en la segunda parte. Los neriazules pasaron a la Copa Sudamericana. El grupo B empezó con Always Ready enfrentando al Inter de Porto Alegre. El equipo del Alto se trasladó a La Paz y gracias a los goles de Fernando Saucedo y Carmelo Algarañaz, lograron la victoria en su vuelta tras 53 años. En Pueblo Nuevo, Deportivo Táchira recibió al Olimpia. Ramón Sosa puso en ventaja al decano, pero el argentino Lucas Gómez y el panameño Freddy Góndola la dieron vuelta. Iván Torres igualó el partido y cerca del final el argentino Lucas Trejo anotó el gol que le dio la victoria al equipo de Juan Torizano. Luego el Carrusel visitó al Inter en la segunda fecha. Táchira mostró un partido ordenado hasta que el argentino Víctor Cuesta puso el Colorado en ventaja. Después, Patrick, Thiago Gallardo y Yuri Alberto marcaron los tantos para la goleada local. En el Manuel Ferreira, Olimpia recibió al Boys Ready. Los dirigidos por el argentino Marazat se adelantaron tras un autogol del uruguayo Diego Polenta, pero los franjeados lograron dar la vuelta con los goles de Roque Santa Cruz y Richard Ortiz, haciendo que cuádruple empate en puntos. El equipo del uruguayo Sergio Ordeman visitó al Inter en la tercera jornada. Cuesta puso a los gauchos en ventaja. En la segunda parte, un penal de Denilson, el doblete de Gallardo, Yuri Alberto y una acrobacia de Cayo Vidal le dieron la goleada al Colorado.
En La Paz, Always Ready enfrentó al Deportivo Táchira en un partido que fue muy entretenido, con buenas decisiones en el campo del parte del local y que terminó ganando gracias a los goles del argentino Marcos Ovejero y el colombiano John Mosquera. El Carrusel recibió al Inter en el inicio de las revanchas. El equipo del español Miguel Ramírez asedió y se adelantó con un penal de Gallardo. Sin embargo, Táchira apretó y se llevó a la victoria con los goles de Nelson Hernández y Maurice Cova de penal. Luego en La Paz, Always Ready enfrentó a Olimpia en un partido abierto. Walter González abrió un carro para Olimpia, pero Rodrigo Tamayo lo empató. En los descuentos, el uruguayo Alejandro Silva dio una agónica victoria al Lecano y otro cuádruple empate en la tabla. Los albirrojos visitaron al Táchira, que mostró buen control y se adelantó con doblete de Góndola, penal de Cova, Gerson Chajón y Gómez. El brasileño Vander Vieira y Mosquera descontaron, pero Michael Covea y Douglas Angarita sentenciaron la goleada del Carrusel. En el Manuel Ferreira, Olimpia recibió al Inter. Yuri Alberto dio una victoria importante a los de Porto Alegre a 8 minutos del final, a pesar de irse expulsado tras discutir con Saúl Salcedo pocos minutos después. El Colorado igualó 5 goles frente al West Ready en la última fecha y eso le bastó para clasificarse a los octavos de final. Olimpia, en cambio, necesitaba un milagro ante Deportivo Táchira. Se adelantó con Ortiz Quintana y Delis González. Trejo le complicó, pero Isidro Pita y un autogol de Christopher Varela les dieron esperanzas. Angarita volvió a descontar y Ortiz le daba la clasificación a octavos al Decano. Santos y Barcelona dieron el puntapié inicial al grupo C. El subcampeón fue sorprendido por los canarios que en medio de la lluvia lograron vencer con los tantos de Carlos Garcés y un autogol de Pará. En el Hernando Siles, Strongest recibió a Boca. El colombiano Sebastián Villa le dio la victoria a los Ceneices en La Paz, yendo de más a menos en el juego, dominando con el 85% de posesión y aprovechando que los atigrados no tenían muchas ideas. Luego Boca enfrentó a Santos en una reedición de la semifinal de enero último. Esta vez los dirigidos por Miguel Ángel Russo sí lograron vencerlos, con los tantos de Carlos Tevez y Villa. Después Barcelona jugó ante Strongest. Los atigrados se defendieron bien, pero las ganas del equipo del argentino Fabián Bustos dieron frutos y con los goles de Garcés, Mario Pineida, el argentino Leandro Martínez y un autogol de Gabriel Valverde, el ídolo goleó. El equipo del paraguayo Gustavo Florentín viajó a Santos para su tercer partido, pero el subcampeón continental reaccionó. Se repuso y goleó con los tantos de Mariño, Gabriel Pirani, Vinicius Braga y Kevin Malthus, logrando su primera victoria en esta fase. En el Monumental, Barcelona enfrentó a Boca. Aunque los argentinos tuvieron paciencia y disciplina, el campeón ecuatoriano creó más peligro y Garcés anotó para que Barcelona se quedara con los 3 puntos en casa. Boca viajó a Belmiro para jugar contra Santos. Aunque intentaron dominar el partido, el equipo de Fernando Diniz se asentó bien y consiguió su segundo triunfo consecutivo con el gol de Felipe Jonathan. En La Paz, Strongest recibió a Barcelona, que no mostró su mejor nivel, sobre todo en la primera parte. Jair Reynoso anotó 2 veces para que los paseños recuperaran confianza y lograron su primer triunfo. Una semana después, los atigrados recibieron a Santos en su quinto encuentro, y el panameño Rolando Blackburn fue decisivo con sus asistencias, permitiendo a Reynoso y el brasileño Willy Barbosa marcar y darle la segunda victoria seguida a Strongest en esta competición. 2 días después, Boca y Barcelona empataron sin goles, logrando así los canarios su clasificación a octavos de final luego de 4 años. En la última fecha, el campeón ecuatoriano se enfrentó al Santos en su estadio. Damián Díaz notó un doblete que le aseguró el liderato del grupo. Cayo Jorge descontó y Jan Montaño puso el 3-1 definitivo. En la Bombonera, Boca y Strongest definieron el segundo lugar. Agustín Almenda adelantó al Ceneice. Barbosa igualó, pero esto fue anulado. Villa hizo el segundo y se entró para el autogol de Valverde, asegurando así la clasificación de Boca a octavos. El grupo D empezó con Fluminense y River. Gonzalo Montiel abrió el marcador para el equipo argentino, que tomó la iniciativa y controló el avance tricolor, pero en una desconcentración Fred igualó el duelo. En Barranquilla se enfrentaron los colombianos Junior y Santa Fe. El juego fue muy disputado en el medio campo, con Freddy Nestroza y Kelvin Osorio anotando los goles que sellaron el empate definitivo. Debido a la alerta roja por la pandemia en Bogotá, los dirigidos por Harold Rivera se mudaron a Armenia para recibir al Fluminense. Aunque Santa Fe controló la posesión, Fred anotó un doblete que le dio la victoria al equipo tricolor, pese al descuento de Daniel Giraldo. En el Monumental, River jugó contra Junior. El equipo de Luis Amaranto Perea reclamó un penal no cobrado por falta a Miguel Borja de parte de Héctor Martínez, quien luego abrió el marcador a favor del millonario. Julián Álvarez siguió la victoria para River pese al descuento de Borja. Los dirigidos por Marcelo Gallardo visitaron a Santa Fe en la olla de Asunción, en un partido muy cortado que terminó en un empate a 0. Junior en tanto se trasladó a Guayaquil para enfrentarse al Fluminense, en un encuentro muy áspero donde Borja puso adelante al local en el Monumental. Sin embargo, Caique igualó para los dirigidos por Roger Machado.
En el inicio de la segunda rueda, el tricolor acogió a Santa Fe. Los bogotanos comenzaron bien con orden y se pusieron arriba con Gerson González, pero Fred lo empató pronto y Cayo Paulista anotó en un contragolpe para darle la victoria a Fluminense. Junior recibió a River en el Romelio Martínez y en medio de enfrentamientos entre policías y manifestantes con gases lacrimógenos incluido. Borja adelantó al Tiburón y en el tiempo de descuento igualó el chileno Paulo Díaz. Luego el Tiburón se fue a Río para visitar a Fluminense. Ambos equipos salieron al ataque, siendo más efectivos los barranquilleros. Carmelo Valencia y Edwin Cetré marcaron para Junior, que terminó ganando en el Maracaná pese al descuento del uruguayo Abel Hernández. En Núñez, River se midió a Santa Fe con 20 bajas por contagios de COVID y Enzo Pérez de arquero pese a estar lesionado. La pasividad de los Cardenales permitió a River lograr una victoria épica con los goles de Fabricio Angileri y Julián Álvarez pese a que Osorio descontó. En Ambato, Ecuador, los bogotanos se enfrentaron a Junior y un empate a 0 dejó al Tiburón sin su clasificación. Luego en Núñez, River jugó contra Fluminense y la superioridad de los cariocas se reflejó en los goles de Nené y Paulista, que le dieron la ventaja. Federico Girotti descontó, pero Jaco Felipe aseguró el triunfo del tricolor, que quedaba de esta forma como líder de grupo. El grupo E empezó con Sporting Cristal enfrentándose a Sao Paulo. Las individualidades del tricolor pesaron más que el juego celeste, el que controló y administró la pelota sin tenerla siempre. Los goles de Luan, el argentino Martín Benítez y Eder le dieron la victoria. En el centenario, Rentistas hizo su debut histórico frente a Racing. Salomón Rodríguez abrió el marcador, pero su equipo no aprovechó al máximo sus chances y amplió la ventaja. En los últimos instantes, Juan José Cáceres lo igualó. Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi recibieron a Cristal en su segundo partido. Cáceres abrió el marcador en un buen inicio para la academia, pero la expulsión de Lucas Orbán complicó las cosas. Christopher González lo empató y Tomás Chancalay anotó para una victoria sufrida de Racing. En el Morumbi, Sao Paulo se enfrentó a Rentistas. A pesar de las dificultades que planteó el equipo de Martín Barini, el tricolor se impuso con los goles de Pablo y Reinaldo de penal, asegurándose el liderato. Por su parte, la escuadra del argentino Hernán Crespo empató sin goles en su visita a Racing, aunque este terminó con 10 jugadores. Lo mismo ocurrió en el encuentro entre Rentistas y Sporting Cristal en Montevideo, en un encuentro que fue muy parejo. Los rimenses abrieron la segunda rueda contra Racing en el Nacional. A pesar de que los dirigidos por Roberto Mosquera ofrecieron resistencia al inicio, la academia ganó con los goles de Chancalay e Ignacio Piatti. En Montevideo, Rentistas recibió a Sao Paulo. El colombiano Luis Orihuela marcó muy temprano para el tricolor, pero Martín González igualó para los uruguayos, que resistieron los ataques rivales. Posteriormente, el tricolor acogió a Racing en la penúltima fecha. Un centro de Maximiliano Lovera encontró a Joaquín Novillo, cuyo cabezazo dio la clasificación a Racing en el Morumbi. En Lima, Cristal recibió a Rentistas. Con un gran juego en equipo, presionaron al rival y lograron con los goles de Alejandro Jover y Martín Tavara la victoria, dándole el pase de esta forma a Sao Paulo. Los bichos colorados fueron rival de Racing en la última fecha en Avellaneda. Allí Chancalay fue la figura con Ojate, que le dio la primera posición a Racing. El chileno Gabriel Arias le tuvo un penal a Rodríguez y el bicho colorado terminó el juego con un jugador menos. En tanto, Sao Paulo enfrenta a Sporting Cristal con mayoría de suplentes y dominó sin dificultades, sin que el campeón peruano le pudiera poner resistencia. Los goles de Bruno Alves, el ecuatoriano Joao Rojas y Víctor Bueno dieron la goleada para el tricolor en casa. El inicio del grupo F se dio con la reaparición de Argentinos Juniors enfrentando a Nacional. El partido fue fuerte y bastante intenso. El paraguayo Gabriel Ábalos y Manuel Herrera anotaron los tantos que le dieron la victoria al bicho. Por otro lado, Atlético Nacional se tuvo que mudar a Pereira por las reformas en el Atanasio Girardot para jugar contra Universidad Católica. A pesar de la lluvia fuerte, el verdolaga ganó con los goles de Andrade y Duque, resolviendo el partido con calma y jerarquía. El cuadro del brasileño Alexander Guimaraes visitó a Nacional y se puso arriba con Barrera y Andrade, pero los argentinos Leandro Fernández y Gonzalo Vergesio por triplicado lograron remontar. Después un autogol de Renzo Orihuela y Barrera empataron en este frenético encuentro a 4. En San Carlos de Apoquindo, Católica recibió a Argentinos. Aunque los cruzados tuvieron más la pelota, el equipo de Gabriel Milito aprovechó sus ataques directos y ganó con los tantos de Gabriel Florentín y Gabriel Auche. El equipo del uruguayo Gustavo Poyet enfrentó a Nacional en la tercera fecha. Católica jugó con mucha intensidad y se puso adelante con Fernando Sampedri. Fernández igualó para el bolso y en la segunda parte Diego Valencia y Clemente Montes aseguraron la victoria cruzada. Atlético Nacional viajó a Asunción para enfrentarse a Argentinos. El equipo de la Paternal jugó un partido inteligente y logró ganar con doblete de Ábalos en la cancha de Olimpia ante un verdolaga que acabó con 10 jugadores.
Luego el bicho recibió a Católica en el Diego Armando Maradona. Los cruzados aprovecharon la expulsión de Auche y su estrategia le dio la victoria con el gol de Sampedri a 15 minutos del final. En Pereira y una hora después de lo que se había previsto debido a protestas alrededor del estadio, Atlético Nacional y Nacional empataron a 0. El conjunto de Alejandro Capucho recibió a la Universidad Católica en la quinta fecha. Aunque Nacional jugó con varias bajas, fue superior y el gol de Brian Ocampo le dio aún opciones para la clasificación. 2 días después, Argentinos Juniors recibió a Atlético Nacional en la Paternal. El equipo de Milito dominó en el partido, pero solo pudo marcar en los últimos minutos. Herrera anotó el gol que le dio los 3 puntos y los clasificó a octavos, siendo punteros. En la última jornada, el bicho visitó a Nacional en el Parque Central. Fue un partido muy cerrado, pero Nacional ganó con los tantos de Vergés y Ocampo. Sin embargo, su destino se decidió en Santiago, donde la Universidad Católica enfrentó a Atlético Nacional y arrancó adelante con el tanto del argentino Luciano Agüet. En la segunda parte, los colombianos salieron con carácter, pero Valencia aseguró la victoria cruzada y su clasificación luego de 10 años. Liniers vio el inicio del grupo G con Vélez enfrentándose a Flamengo. El duelo arrancó muy parejo y Lucas Jansson hizo un doblete que puso arriba al Fortín. Sin embargo, el Fla tomó control del juego y remontó con William Arao, Gabriel Barbosa y el uruguayo Julen de Rascaeta para ganar. Al día siguiente se dio el debut de Unión La Calera frente a la Liga Deportiva de Quito. Fue un partido muy dinámico con jugadas emocionantes y momentos rudos. Los dobletes de Andrés Vilches y Billy Arce ayudaron a que el partido terminara empatado. El cuadro del argentino Luca Marco Giuseppe visitó a Flamengo en su segundo encuentro. El dubro negro, aunque empezó discreto, demostró que era el favorito y con el doblete de Gabigol, de Arrascaeta y Pedro goleó en el Maracaná. En el Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito jugó contra Vélez Sarsfield. Bajo una leve lluvia, el colombiano Cristian Martínez Borja puso a los del uruguayo Pablo Repete en ventaja. El chileno Pablo Galdames lo empató y luego Martínez Borja y el uruguayo Matías Zunino dieron la victoria a los salvos. El conjunto de Mauricio Pellegrino visitó a La Calera en su tercer partido. Los goles de Agustín Bausat y Luca Orellano permitieron que Vélez reaccionara y lograra ganar en el Nicolás Chaguán. En Quito, LDU recibió a Flamengo. Los goles de Gabigol y Bruno Enrique pusieron arriba el cuadro de Rogerio Ceni la primera media hora de juego, pero los salvos reaccionaron y empataron con Martínez Borja y Luis Amarilla. No obstante, Barbosa, de penal, ganaron el triunfo al dubro negro. El Fla visitó La Calera en el inicio de la segunda vuelta. Los cementeros sorprendieron al Flamengo y se adelantaron con Ariel Martínez y el autogol de Arao. Gabigol de penal y Arao, esta vez a favor, rescataron el empate de los cariocas. En el José Amalfitani, Vélez jugó contra LDU y tuvo el control del balón. Thiago Almada, quien falló un penal, aventajó al Fortín. En la segunda parte, Jansson y Federico Mancuello sellaron la victoria que colocó a los de Liniers en el segundo lugar. El Fortín recibió a La Calera en la penúltima fecha y en un arranque muy intenso, Cristian Tarragona y Jason Vargas pusieron el empate inicial. Vélez dominó el encuentro y el tanto de Almada le dio los 3 puntos y su pase a octavos de final. Ello porque Flamengo y la Liga de Quito empataron en Río. El dubro negro sufrió con la expulsión de Arao, pero Pedro adelantó al campeón brasileño. Lo dieron vuelta Franklin Guerra y Johan Julio para el LDU, pero Gustavo Enrique igualó para el pase del Fla. Los cariocas igualaron a 0 contra Vélez en la última fecha que le aseguró ser primero tras un encuentro no muy brillante. Finalmente, en el Rodrigo Paz, LGU y La Calera jugaron para definir el tercer puesto. Los cementeros resistieron hasta que el autogol de Matías Fernández dio la balanza a los salvos, que, con los dobletes de Amarilla y Arce, logró el consuelo de ir a la Copa Sudamericana. El grupo H empezó enfrentando al Deportivo La Guaira y Atlético Mineiro. Después de momentos de ida y vuelta, Adrián Martínez puso en ventaja a los naranjas. Rápidamente el galo presionó y logró el empate con el argentino Matías Aracho. Más tarde, América de Cali recibió en Bucaramanga a Cerro Porteño debido a las horas en el Pascual Guerrero. La calma del ciclón le permitió llevarse los 3 puntos con los goles de Robert Morales y Ángel Cardoso Lucena. El equipo del argentino Juan Cruz Real visitó a Mineiro en su segundo partido. América dominó la posesión, pero Hulk anotó 2 veces en 4 minutos asegurando la victoria de los de Belo Horizonte, que aprovecharon la impotencia del equipo escarlata. Cerro y La Guaira terminaron empatados a 0 gracias a la sólida organización del equipo de Daniel Farías en La Hoya. En la tercera fecha, la escuadra de Francisco Arce visitó a Mineiro, que dominó ampliamente y goleó con doblete de Hulk, el venezolano Jefferson Savarino y el chileno Eduardo Vargas, dejando sin tracción a Cerro en el Mineirao. En Caracas, La Guaira igualó a 0 contra América de Cali en un partido que fue un monólogo de pocas opciones. Los naranjas comenzaron la rueda de revanchas frente a Cerro Porteño. El Ciclón demostró su experiencia y logró el triunfo con un penal convertido por el argentino Claudio Aquino, tras encerrarse en defensa para asegurar el marcador. Al día siguiente, América de Cali cogió a Mineiro en Barranquilla. Hulk y Santiago Moreno dieron el empate inicial. Sin embargo, Guilherme Arana y Vargas marcaron para los dirigidos por Cuca, que clasificaron en un cotejo que se interrumpió más de 10 veces
por gases lacrimógenos. El Galo visitó a Cerro Porteño en su quinto encuentro. Los de Minas Gerais dominaron la posesión de la pelota mientras que el Ciclón no encontró su ritmo, que no notó en el último minuto para darle un triunfo agónico a Mineiro. Por su parte, América de Cali se trasladó a Santa Cruz de la Sierra para recibir a La Guaira en Bolivia. Aunque los escarlatas tuvieron el balón, los caraqueños tuvieron ocasiones claras. El doblete de Adrián Ramos y Moreno ayudó a la Mechita a ilusionarse con la clasificación tras su victoria. Los naranjas se despidieron visitando a Mineiro con la esperanza de ser terceros. Desde el inicio la presión del equipo brasileño fue evidente y con los goles de Savarino, Marrone, Hulk y Natán aseguraron ser los mejores de la fase de grupos. En La Hoya, Cerro de Porteño y América de Cali decidieron quién sería el otro clasificado octavos del grupo. Aunque la Mechita luchó demasiado, un tanto tempranero de Enzo Jiménez terminó por resolver el partido y avanzaron los de Barrio Obrero. Libertad fue el mejor ubicado de los provenientes de Libertadores en la Sudamericana al llegar a las semifinales donde cayó ante el Red Bull Bragantino. El cuadro paulista cayó en la gran final ante Atlético Paranaense Montevideo. El Furazao derrotó en su camino al título al América de Cali en octavos de final y Liga de Quito en cuartos. Cabe resaltar que Libertad cayó en la tercera fase de Libertadores y junto a Gremio entraron en las fases decisivas. A los cuartos de final de este torneo también llegaron dos terceros de la Libertadores, que fueron Sporting Cristal y Santos. Los octavos de final se sortearon el 1 de junio del 2021 en la sede de la Conmebol en Luque. Los duelos se realizaron del 13 al 22 de julio del 2021. Al igual que torneos anteriores, el VAR fue utilizado a partir de esta ronda y Conmebol empezó a permitir presencia de público en los estadios, pero sujeto a los permisos de las autoridades locales. Boca Juniors recibió a Atlético Mineiro en la Bombonera. Diego González fue el fruto de la presión ceneice al abrirle el marcador, pero se le anuló por una supuesta falta de Norberto Briasco. El duelo acabó sin goles. La vuelta en el Mineirao estuvo marcada por el miedo a perder, escasas opciones de gol y una actitud pasiva de los dos equipos. Marcelo Weigand le estaba dando el pase a Boca, pero con polémica se anuló por fuera del juego de González. La serie fue definida desde los 12 pasos donde fallaron Carlos Izquierdos, Hulk y Gioran. Everson atajó los tiros de Villa y Esteban Dolón y le dio el pase a Mineiro. En los vestuarios se dio una bronca que resultó en varios sancionados. En tanto, Sao Paulo y Racing se volvieron a ver. A pesar del dominio de la academia, el tricolor tuvo múltiples oportunidades en la primera parte. Bueno abrió el marcador y Enzo Copete anotó el empate final. Aunque ambos equipos tuvieron chances en el complemento de marcar, el marcador no cambió en el Morumbí. En el cilindro de Avellaneda se dio una fuerte disputa en el medio campo, aunque el tricolor fue más preciso y práctico en la cancha. Los paulistas se beneficiaron con el doblete del argentino Emiliano Rigoni y el tanto de Marquinhos. Javier Correa descontó para Racing, pero no se dio por vencido. Por sus intentos de remontada, Thiago Volpi se convirtió en la figura de Sao Paulo, dándole la clasificación. Luego la Universidad Católica enfrentó a Palmeiras y lo presionó con determinación. Una mano del argentino Germán Ranaro, revisada por el VAR, provocó un penal antes de que terminara la primera parte y con este Veiga le dio la victoria al Verdao, a pesar de que los cruzados intentaron desesperadamente conseguir una igualdad que nunca ocurrió. En el Allianz Parque, la escuadra de Ferreira asumió el dominio desde el comienzo y convirtió a Sebastián Pérez en la figura. Marcos Rocha garantizó el avance a cuartos de final de Palmeiras en una acción colectiva, pese a tener las mejores chances en el segundo tiempo, aunque Católica tuvo la posesión del balón allí. Por otro lado, Vélez Sarsfield se midió contra Barcelona y obtuvo rápidamente la ventaja con Juan Martín Lucero, tras aprovechar un centro de Tomás Guidara. El Fortín fue más incisivo y se benefició de la ausencia de ideas de los canarios que después lideraron en la segunda mitad, pero fue un esfuerzo inútil porque los de Liniers ganaron. En Guayaquil, Vélez juntó sus líneas para proteger su ventaja y el ídolo se angustió hasta que Adonis Preciado puso a los de Bustos por delante en el partido. El Fortín le hizo perder el ritmo, aunque no de manera evidente. Lucero le empató y puso al Fortín por delante en la serie al comienzo de la segunda mitad. Sin embargo, el ídolo del astillero reaccionó y gracias a los tantos de Gabriel Cortés de penal y Jonathan Perlaza se metieron en la siguiente fase. Mientras tanto, Defensa y Justicia recibió a Flamengo en Florencio Varela. El cuadro de Renato Gaucho, que debutó tras el despido de Rogerio Ceni, fue superado por el Halcón en la primera etapa. Sin embargo, un disparo de Michael que fue desviado por Adonis Frías le dio al rubro negro la victoria, el cual tuvo más posesión del balón en la segunda parte. La vuelta de esta serie se disputó en Brasilia y fue el único encuentro de esta fase que tuvo público. Allí los asistentes tenían que presentar una prueba negativa de COVID-19 y estar completamente vacunados, por entonces de 2 dosis, y permitiendo un aforo de 25%. Rodrigo Cayo le dio la ventaja al FLA y el colombiano Raúl Loaiza lo empató antes del descanso. En la segunda parte, los goles de Arrascaeta y Vitiño por duplicado
permitieron a Flamengo golear y asegurar su plaza entre los 8 mejores de la Copa. Por su parte, la llave de los argentinos enfrentó a River Plate y Argentinos Juniors. En el Monumental las emociones estuvieron en el primer tiempo y fue Matías Suárez quien dio la ventaja a los millonarios. Antes de que esa etapa se cerrara, lo empató Auche. En el complemento, los millonarios intentaron ganarlo, pero el bicho lo aguantó y terminó en igualdad. El equipo de Gallardo no se desesperó en la paternal, ante la propuesta que le presentó a Argentinos. La búsqueda de espacios fue exitosa cuando Brian Romero hizo un doblete que lo clasificó a los cuartos de final. El VAR invalidó un gol del colombiano Jorge Carrascal debido a una mano, lo que pudo haber permitido una diferencia mayor. Después Olimpia e Inter de Porto Alegre se encontraron nuevamente en el Manuel Ferreira. Aunque los colorados tuvieron más dominio de la pelota, el decano tuvo las mejores oportunidades y Daniel fue el destacado al mantener el empate a 0. En Beira Río, la escuadra del uruguayo Diego Aguirre, sustituto de Ramírez, dominó y tuvo la oportunidad de ganarlo con un penal de Nelson que pudo detener a Alfredo Aguilar. Esto obligó a que la serie se definiera desde los 12 pasos, o sea, por la misma vía. Todos anotaron hasta que Gallardo lanzó la pelota por encima del paro en el quinto remate colorado. Esto posibilitó que Derlis González anotara y clasificara a Olimpia entre los 8 mejores de la Copa después de 8 años. Finalmente Cerro Porteño cogió a Fluminense en el Pablo Rojas. El primer tiempo fue parejo y el argentino Mauro Boselli puso al Ciclón en ventaja. Sin embargo, se le anuló por fuera de juego. En el segundo tiempo el tricolor mostró una gran clase y logró la ventaja gracias a los goles de Nené y Egidio a pesar de su difícil momento a nivel local. La revancha tuvo lugar en el Maracaná 2 semanas después de lo programado debido al fallecimiento del hijo del entrenador de Cerro Porteño Arce. A pesar de que el Ciclón presionó, Fluminense dominó el partido, aunque se produjeron pocas opciones de gol para los dos equipos. Un penal de Fred aseguró la clasificación del Flu en esta serie. Por primera vez 5 brasileños se metían entre los 8 mejores de la Copa. Los cuartos de final se llevaron a cabo del 10 al 19 de agosto del 2021, basándose en el cuadro preestablecido a partir del sorteo de los octavos de final. El campeón Palmeiras y Sao Paulo llevaron a cabo una vez más el choque rey a nivel internacional. La primera parte fue mezquina, pero en la segunda parte el ritmo del partido cambió en el Morumbi. Luan abrió el marcador, pero Patrick logró la igualdad 20 minutos después, lo que dejó la eliminatoria de los equipos paulistas abierta. El partido de vuelta tuvo lugar en el Allianz Parque y el Verdão supo sacar provecho de los errores defensivos cometidos por Sao Paulo en su estadio, dominando el juego. Veiga le otorgó una temprana ventaja a los verdiblancos. En la segunda parte, Dudu y Patrick aseguraron el marcador para Palmeiras, que seguía en su búsqueda del bicampeonato al eliminar a un tricolor que terminó el partido con 10 jugadores. En tanto, Olimpia recibió a Flamengo y fue con muchas ganas, pero la jerarquía del rubro negro terminó imponiéndose. De Arrascaeta abrió el marcador y media hora después tuvo contacto con el argentino Víctor Salazar que provocó una falta, aunque este salió del campo. Luego fue víctima de un pisotón imperceptible, lo que llevó a un penal cobrado vía VAR y Gabigol convirtió así el primero de sus 2 goles en este partido. Torres descontó y Vidiño cerró la goleada del Fla. En la revancha el equipo de Gaucho volvió a jugar en Brasilia, haciendo que sea la primera serie en jugarse completamente con público, aunque con aforo limitado. Flamengo mostró una vez más su calidad, goleando con doblete de Barbosa y tantos de Bruno Enrique, Arao y autogol de Salcedo, aunque arriesgaron muy poco. El decano intentó y descontó con Jorge Recalde, pero jugó con actitud de impotencia y quedó fuera. Por su parte, River Plate jugó contra Atlético Mineiro en el Estadio Monumental. A pesar de tener la pelota, el Galo tuvo las primeras opciones. En el segundo periodo, los de Belo Horizonte mostraron un comportamiento distinto y con un cabezazo del argentino Ignacio Fernández ante su anterior equipo, lograron la victoria. Después, este mismo jugador fue expulsado por VAR. En el Mineirao, el equipo de Gallardo intentó presionar, pero dejó espacios que facilitaron las incursiones del equipo de Minas Gerais. Saracho abrió el marcador y Hulk amplió la diferencia cuando parecía que River iba a anotar. Aunque el partido estuvo igualado, Mineiro mostró un dominio a través de su actitud y Saracho garantizó la victoria por goleada de su equipo, que avanzó a las semifinales. Finalmente, Fluminense recibió a Barcelona, que salió sin miedo al Maracaná. Gabriel Teixeira logró abrir el marcador gracias a un error de la defensa torera. Los canarios dominaron y perfeccionaron su estilo de juego. A pesar de jugar con uno menos, lograron remontar con los tantos de Cortés y Preciado. Fred convirtió un penal en el tiempo de descuento debido a una falta de Byron Castillo, dejando el cotejo igualado. El equipo de Bustos tuvo un juego poco atractivo en el Monumental y estuvo esperando al Flu y sus opciones. En la segunda parte salió con actitud distinta y el uruguayo Gonzalo Mastriani abrió el marcador. Un penal causado por el paraguayo William Riveros y cobrado por VAR hizo que Fred empatara muy tarde y Barcelona clasificó a las semifinales. Y además evitó que las instancias decisivas sean completamente brasileñas. Las semifinales se disputaron del 21 al 29 de septiembre del 2021 siguiendo el cuadro que se estableció desde los octavos de final.
Palmeiras recibió al Atlético Mineiro en el único partido de esta fase que no contó con espectadores. La primera mitad fue lenta y presentó escasas oportunidades de gol. Hulk pudo abrir el marcador, pero Weberton detuvo el penal que lanzó. En la segunda mitad el juego fue menos intenso y se selló el empate a 0 en Sao Paulo. En Belo Horizonte, el equipo de Cuca evidenció que era el favorito en la serie y tuvo control sobre el juego, a pesar de que los dos equipos alternaron las opciones de gol. La perseverancia del Atlético Mineiro en la segunda mitad resultó fructífera y logró adelantarse con Vargas. Palmeiras lo sintió, pero fue al ataque y no se dio por vencido. Dudu anotó el gol del empate a 13 minutos desde que terminara el partido, lo cual le permitió acceder a la final. En la otra llave, Flamengo acogió a Barcelona en el Maracaná, pese a que originalmente el partido estaba programado para jugarse en Brasilia. Los toreros comenzaron bien, pero todo cambió con el doblete de Bruno Henrique, que le dio la ventaja al Duro Negro. En la segunda mitad, los canarios se quedaron con un jugador menos tras la roja a Nixon Molina y tuvieron algunas chances, pero no pudieron igualar el dominio de los cariocas, que lograron la victoria en la ida. En el Monumental, el equipo de Gaúcho mostró su superioridad desde el inicio hasta el final, aunque generó pocas chances, pero aprovechó al máximo las que tuvo. Otro doblete de Bruno Henrique sentenció la serie, aprovechando los riesgos defensivos de Barcelona, que intentó todo para repetir la situación. Con ello, Flamengo logró avanzar a la final del torneo. De esta manera, los dos últimos campeones de la Copa se alistaban a una nueva definición. La final entre Palmeiras y Flamengo fue programada para hacerse el 20 de noviembre del 2021. El 13 de mayo de ese mismo año, Conmebol eligió como sede el Estadio Centenario de Montevideo como escenario de su disputa, tomando en cuenta la situación de la pandemia de COVID y el proceso de vacunación que se estaba dando en Uruguay. No obstante, el 27 de julio la fecha fue cambiada para hacerse una semana después, con nueva fecha en el 27 de noviembre, pero ratificando como sede a la capital uruguaya. El show de apertura estuvo a cargo de la brasileña Anita y el ex arquero argentino Neri Pumpido fue el encargado de llevar el trofeo a la cancha en Montevideo. Como árbitro para este partido fue designado el también argentino Néstor Pitana. El juego comenzó con un intercambio de pases por parte del equipo rubronegro, presionando fuerte en la salida del balón ante la marca firme del Verdão. Sin embargo, su estrategia con carrileros de parte del Verdão dio frutos y al minuto 5 Veiga abrió el marcador tras un pase de Mikey. Después Palmeiras optó por el contraataque, permitiendo que Flamengo avance en la cancha, aunque la circulación del balón se redujo y solo realizó su primer disparo antes del descanso. En la segunda mitad, el esquema defensivo del Verdão siguió firme, pero el equipo carioca mejoró su rendimiento y crearon más ocasiones, hasta que llegó el tan esperado empate de Flamengo con un disparo de Gabigol tras una combinación con de Arrascaeta, aunque el equipo paulista protestó por una supuesta mano del uruguayo que fue imperceptible. A partir de ahí, las opciones se redujeron y el partido iba a extender su definición al tiempo suplementario. El cansancio empezó a notarse en ambos equipos, pero Davidson aprovechó un error de Andreas Pereira y puso adelante a Palmeiras. Flamengo intentó igualar en la segunda parte de la prórroga, pero la defensa verde supo mantener el resultado y evitar que los cariocas lograran el empate. Finalmente, el árbitro dio por concluido el partido y Palmeiras conseguía de esta manera su tercer título continental. Así, el Verdão se convirtió en el primer equipo en ser bicampeón consecutivo desde aquel Boca de 2000 y 2001. En esas ocasiones, el Palmeiras fue su contrincante en la final y semifinales respectivamente, y logró esta corona luego 301 días después de aquelse consagrado en la final del 2020. Ferreira también hizo historias en el primer europeo en conseguir esta proeza, y Gómez volvió a alzar el trofeo, igual que aquella tarde en el Maracaná. Entre los protagonistas destacados de esta plantilla del Verdão estaban el uruguayo Joaquín Píqueres, Jailson, Jorge, Danilo Barbosa, Breno López, el chileno Benjamín Kusevich, Gabriel Verón y varios más. El año de Palmeiras empezó terminando los torneos pendientes de 2020 que ya habíamos mencionado en el video anterior, como el Brasileirão, la Copa do Brasil y el Mundial de Clubes. En el 2021, Palmeiras fue subcampeón del Campeonato Paulista tras perder en la final contra el Sao Paulo. Antes de eso, quedó segundo en el grupo C de la fase regular, superando a Bragantino y Corinthians en las fases eliminatorias. En el Brasileirão, Palmeiras terminó en tercer lugar tras sus dos últimos rivales en el camino a la Libertadores, Atlético Mineiro y Flamengo. Quedó a 18 puntos del Galo. En la Copa do Brasil, Palmeiras fue eliminado en los 16avos de final por el CRB de Alagoas, que lo venció en la tanda de penales. En febrero de 2022, Palmeiras participó en el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes Unidos, donde vencieron en las semifinales al Al-Ahly de Egipto con goles de Veiga y Dudu. En la final, Palmeiras perdió contra el campeón europeo Chelsea, al que forzaron el tiempo extra con el gol de Veiga, pero el belga Romelu Lukaku y el alemán Kai Havertz dieron el título a los Blues.
Luego Palmeiras ganó la Recopa tras vencer al Atlético Paranaense en el Allianz Parque, con goles de C. Rafael y Danilo tras un empate en Curitiba en la ida. En marzo de 2023, la FIFA anunció que con ese título del 2021 tenían la oportunidad de jugar en otro Mundial de Clubes, pero esta vez en una versión ampliada a 32 equipos que se llevó a cabo en los Estados Unidos en el 2025. Palmeiras quedó en el primer lugar del Grupo A, superando al Inter de Miami, Porto y Al-Ahly. En octavos de final vencieron al Botafogo por la mínima diferencia y en cuartos de final cayeron ante el Chelsea por un autogol de Weberton en Filadelfia, luego que marcaran Cole Palmer y Estevao, que aquel año 2021 ya brillaba en la cantera paulista. En la siguiente edición, Palmeiras buscaba revalidar su título, pero se enfrentaba a varios grandes que querían arrebatarle la corona, pero todo eso te lo contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.